Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Gracias, presidente. Ya acá se dijo que estamos tratando un proyecto que tiene un título que resulta sumamente atractivo, pero como ha pasado en otros casos, cuando uno se mete en el análisis del contenido, encuentra que hay poca vinculación entre el título y la médula del proyecto. En realidad, si de financiamiento al sector productivo se tratara, tendríamos que estar en este momento preocupados por la decisión del Banco Central que a partir de enero del 2018, en un porcentaje gradual y a lo largo de todo el año, va a eliminar la línea de financiamiento productivo, que ya había sido de alguna manera degradada. Había una línea de crédito para inversión productiva que se implementó por allá por el 2012-2013, que establecía que un porcentaje de los depósitos de los bancos tenía que ser destinado a financiar pymes e inversiones de pymes, es decir, que no servía para ninguna otra cosa que para inversiones en bienes de capital, inversiones en ampliación edilicia, etcétera, etcétera. Eso fue licuado de alguna manera a partir del año 2016 y se modificó el título y también se modificó los alcances y se permitió que con esto se pueda financiar capital de trabajo y en definitiva se fue convirtiendo en una línea de crédito más con el único elemento de que tenía una tasa regulada fijada por el Banco Central. Ahora el Banco Central acaba de decidir eliminar esa línea, que es una línea importantísima del financiamiento a las pymes y que muy poco probablemente pueda ser reemplazada con estos mecanismos que se plantean aquí. El proyecto que estamos analizando tiene efectivamente algunas cuestiones como la factura electrónica y algunas otras cuestiones que parecen interesantes, que son positivas, pero nosotros dejamos claro que no nos parece que sean la esencia del proyecto. Para nosotros, la esencia de este proyecto es modificar la actual Ley de Mercado de Capitales, una normativa que ya se intentó modificar el año pasado y que no se logró el apoyo parlamentario suficiente. Acá, en definitiva, lo que se está intentando es modificar el poder de regulación y de supervisión que tiene la Comisión Nacional de Valores, y esto también entendemos que es algo que está a contramano de la historia y nos resulta difícil entender el por qué y por qué en este momento. Por eso, rápidamente, un poquito de historia. Tenemos una ley que se aprobó en el 2012, presidente, que modificó una ley que venía de la dictadura de Onganía y que consagraba justamente la autorregulación de los mercados. La ley que rigió hasta 2012 era una ley que en sus fundamentos principales tenía los planteos que tiene esto que estamos tratando ahora. Es decir, que los mercados sean capaces de fijar sus propias normas y de autorregularse. La reforma del 2012 siguió una tendencia que se dio a nivel global, producto de las crisis que hubo en el mundo a partir de justamente la desregulación y dejar que la autorregulación de los mercados. El diputado Kicillof dio ejemplos, habló ampliamente de la crisis en Estados Unidos, de las hipotecas, etcétera, etcétera, y creo que no hace falta abundar porque comparto absolutamente ese enfoque. La reforma de la vieja ley de Onganía fue en realidad recomendada por un conjunto de organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial, y fue requerida por la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que le planteó a la autoridad argentina que era necesario hacer una ley que estuviera a la altura de las circunstancias globales de lo que había pasado en el mundo. Y esto, mire si habrá sido así, que la ley que están ahora modificando fue aprobada en esta Cámara con el voto del Frente para la Victoria, de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista y de la inmensa mayoría de los integrantes de esta Cámara. Incluso como un dato diría que el exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, por entonces integrante de la coalición cívica, votó a favor
de esta ley que ahora estamos modificando. Después de que se sancionó esa ley y tras 1 año y medio de una revisación por parte de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, en donde los reguladores de los mercados de capitales de los países desarrollados, como la SEC de Estados Unidos y la del Reino Unido, reclamaban que la Comisión de Valores tuviera más facultades de índole penal. El 12 de junio del 2014, la Comisión de Valores fue aprobada para firmar un acuerdo multilateral de intercambio de información. ¿Por qué sucedió eso? Porque a juicio de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la ley satisfacía los criterios estándares regulatorios de calidad internacional. Y después nos dicen que estábamos aislados del mundo, cuando habíamos aprobado una ley que respondía a esos estándares internacionales. Y esto es lo que ahora se quiere modificar. Las normas que vinculaban al sistema financiero con la economía real han sido derogadas en muchísimos casos por el Banco Central, por la Comisión de Valores, por la Superintendencia de Seguros, etcétera, etcétera. Y esto nos hace pensar que estamos volviendo a, en vez de un mercado inclusivo y un mercado dirigido a las pymes, a mercados para pocos que van a facilitar la especulación. Nosotros creemos que el famoso artículo 20 podrá ser discutido en algún aspecto o perfeccionado, pero que es un error y un retroceso derogar la facultad de la Comisión Nacional de Valores para intervenir en empresas y poder actuar cuando hay deformaciones, desviaciones, prácticas desleales que incluso pueden ir en contra hasta de los socios minoritarios de las empresas. Me parece que estas son cuestiones que no se pueden obviar en el debate que estamos teniendo. Otra cuestión preocupante es que se vuelve, como dijimos, al tema de la autorregulación. El proyecto del Ejecutivo, al modificar la actual ley en el artículo 19, dice: el organismo podrá requerir a los mercados y cámaras compensadoras que ejerzan funciones de supervisión, inspección y fiscalización sobre sus miembros participantes. Creo que no hay ninguna duda al respecto de esta cuestión de la vuelta a la autorregulación. Me parece que esto solo sería suficiente para que se repensara los contenidos de esta ley. El mundo ha impuesto severísimas sanciones y multas a grandes bancos y a otros agentes ante escándalos enormes financieros. Se ha llegado a manipular la tasa LIBOR, que es utilizada como referencia para innumerables actividades económicas, y se ha descubierto que la falta de regulación hizo que se manipulara incluso la administración, el uso de esa tasa. Se plantea una cosa gravísima a nuestro juicio, que es la reducción en el artículo 9 de los 2 años a 6 meses de la incompatibilidad para ser director de la Comisión Nacional de Valores para los accionistas y directivos de los agentes de mercado. No sé cómo habrá quedado, porque el diputado Bossi, cuando lo tratamos en comisión, me dijo que el dictamen de mayoría lo había reducido a 0. Es decir, que alguien puede pasar de controlante a controlado de un día para el otro sin ningún tipo de escalón. Me parece también que aparece allí una figura que es la de los agentes administradores de inversiones, que me preocupa profundamente. Dice el proyecto, los define como aquellos que presten servicios habituales de asesoramiento financiero y administración de inversiones autorizados por la Comisión Nacional de Valores con arreglo a la reglamentación que dicte dicho organismo. Esta normativa, a mi juicio, intenta blanquear la actividad de la famosa banca privada, que en realidad debería llamarse banca en secreto, que es la mejor traducción del inglés private banking, que en realidad quiere decir eso, banca en secreto o banca en la sombra. Y ahora se vuelve a instalar esta figura del agente administrador de inversiones. Presidente, mire, hoy hay un artículo que sale en un reportaje a un economista británico, Alex Cobram,
que es director ejecutivo de la Tax Justice Network, esta organización mundial que analiza la fuga de capitales, los paraísos fiscales, etc. ¿Sabe lo que dice? Dice, en Argentina la pérdida anual de ingresos fiscales por las maniobras de las multinacionales asciende a 21.000 millones de dólares, que son equivalentes al 4,4% del PBI. Y solo hay abusos mayores, dice, en Zambia, Guayana, Chad, Macta, Pakistán, Islas Comoras y Guinea. Entonces, cuando estamos preocupados por el déficit fiscal, cuando estamos preocupados y vamos a recortarle a los jubilados el índice de ajuste para generar, como dice el presidente, ahorros para poder financiar otras obligaciones que el Estado está asumiendo, yo le digo, mire, la mayor fuga y sobre lo que habría que actuar definitivamente es sobre estas cuestiones. Con eso se podrían resolver los problemas del déficit fiscal, no habría que recortarle los ingresos a los jubilados, ni la asignación universal por hijo, ni nada que se le parezca. Hay que tener solamente voluntad política y animarse a meterse con lo que hay que meterse. Pero el verdadero problema, y por la magnitud creo que queda claro, está allí. El gobierno, la Argentina va a ser presidente del G20 el año que viene. Y este es un tema que va a estar en el debate porque incluso los países centrales están demandando acciones contra los offshore, contra los paraísos fiscales. Nosotros estamos tratando un proyecto que va en la dirección contraria. Por eso, y como se me acabó el tiempo, adelanto el voto negativo en general, con algunas cuestiones en particular que, como hemos dicho, vamos a acompañar porque nos parece que está bien. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.